Cuando canto, estoy conectada con la vida. Y he caminado y he volado, persiguiendo el sueño. No entendí en qué momento me perdí. Mis gritos sordos y mi cabeza en espiral. Y de repente, paré. Paré para respirar. ¿Tú respiras? Nos olvidamos de respirar. La música me salvó la vida. ¿Cómo están todos allá? Yo aquí estoy muy bien. Quiero cuidar esta canción porque es muy bonita. Then the heart without the heart, la 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 la, la 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 la. See the season to be jolly, la 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 la, la 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 la. Esta canción la cantábamos mis hermanos y yo cuando éramos chiquitos. Desde que tengo uso de razón, amo la música. Quería ser cantante, quería ser artista. Sabía que esto era lo que yo quería hacer. Lo que no me imaginaba es que desde pequeña elegí esta profesión que ha sido el camino que me ha permitido convertirme en la persona que soy hoy. La música ha sido la guía de una evolución personal. Marger Cecilia Sili Cardona. Solicitamos a los profesores de la Facultad de Humanidades, la primera, y de la Facultad de Farmacia, el segundo, se sirvan imponer la medalla a su hija. ¡Tin, tin! ¡Chin, chin! Tienes que pasar por el tono de la universidad. Y para mí también era importante tener la aprobación, el amor y el aplauso de mis padres. Entonces me gradué de odontólogo. Pero era la cantante de la Facultad de Odontología. Era la cantante de Mérida. Con ustedes, Marger, una linda mulata, música. Cuando hice mi primer show en la Plaza de Toros, fue tan natural salir a un escenario, yo sola, con pista. Era como pez en el agua. Y escuchar los gritos de todas esas personas que estaban allí porque conocían la canción. Nadie sabía quién era Marger, pero sí sabían cuáles eran esas canciones porque gustaron y se regaron por toda Venezuela. Talento de sobra, este aplauso para Marger. Por primera vez yo ya pensaba que iba a lograr todos mis sueños y que por fin ¡pum!, todo iba a pasar. Y no pasó. Porque la vida es así. Esta vida es así. Cuando me graduó, le entregó la medalla a mi mamá y le doy a mi papá el título de odontólogo. Cuando llegamos a la casa les digo, bueno, ya me voy, bye. Y me fui a Caracas. Llegué a Caracas y trabajé en la policía como odontólogo. Y al mismo tiempo iba por los estudios de Caracas y así comenzó mi aventura de Marger, la odontólogo, buscando su sueño como cantante. Tuve una banda y esa banda nunca vio la luz porque en el medio quedé seleccionada para el musical Fame. Quedé seleccionada como la protagonista. Fue un momento épico en mi vida. Fue un momento en donde realmente vi que mis sueños se hacían realidad.
Y con este capítulo conocí lo que es Welcome to the Entertainment World. Bienvenido al mundo del entretenimiento, a la verdad, a la crudeza, al veneno, a los sueños rotos, a las cortaduras profundas del alma. Es un shock cuando tienes muchos sueños y crees que es fácil, que es nada más que tienes talento o que tienes la oportunidad y todas las puertas se van a abrir. Y después todo es distinto. Había algo en mí que me estaba diciendo, hay algo que no está funcionando bien, así yo quiera aferrarme a que está todo bien y está todo bien. Y hoy lo evidencié. Siempre conviví con dos Marger. La del escenario y la de abajo del escenario. La del escenario, poderosa, brillante, altiva, juguetona, pero poderosa. Y en la vida me quedé niña, me quedé vulnerable, me quedé indefensa y me quedé al servicio de los lobos. Quiero correr, quiero correr. Pasaron muchos años. ¿Cómo llegué aquí? Otra vez pensé que por fin podía hacer lo que tanto amaba sin dejarme el bolsillo y la piel. Como lobos salvajes me comieron a pedazos. Mi confianza se hacía cada vez más pequeña. Y me perdí. Ya no sabía quién era Marger. Y vino ella a buscarme. Ella quería llevarme con ella a lo más profundo del mar. ¿Quién es ella? ¿Quién es? La depresión. Ya en ese entonces comencé a tener dudas sobre mí, ataques de pánico, tenía ataques de ansiedad y fue la primera vez que fui a una terapeuta seria y me dijo la depresión. Me voy de gira por toda Latinoamérica y termino en mi Buenos Aires querido, en Lola Membrives. En la puerta de Lola Membrives, una gigantografía mía. Todos los días la veía. Y siempre decían, ¿por qué Marger, ella la diva, no sale a saludar? Yo estaba encerrada en mi cuarto, cuidando mis cuerdas vocales, escondida en mi caparazón, huyendo de el juicio, entre sombras y colores y luces, aplausos, escenarios, lentejuelas, alabanzas. Estaba la impostora, la otra Marger. La vida me había resquebrajado. Me di cuenta que estaba muy rota. Muy rota. Y tenía que juntar todos los pedazos. Empezar a reconstruirme. En el Kintsugi se dice que el rompimiento y la reparación son partes de la vida. No me había dado cuenta que estaba perdida, errante, con una herida sangrante y un hueco en el pecho. Mi mente estaba alerta, pero mi espíritu completamente roto. Todo lo que soñaba y creía se rompió. Pero comprendí que los sueños rotos no significan el fin. Son una invitación a la creatividad. Escondí por muchos años el monstruo. En mis redes sociales se veía brillo, alegría y todo el mundo creía que estaba en el mejor momento de mi carrera.
cuando realmente estaba en el fondo del pozo y no quería existir más. And I ask the Lord to help me, and He showed me the way. Estaba muy enferma. Tenía problemas de la tiroides porque mi maestra en este viaje también ha sido mi tiroides. Y qué casualidad que fue justamente en la tiroides donde está mi instrumento, en donde yo condensaba toda mi validación como persona. Mi validación como persona estaba en mi voz, la voz. Yo no soy la voz, yo soy un ser humano, un alma, una mujer, amiga, amante, esposa, hija, hermana. Soy un ser humano, pero Marger es extremadamente vulnerable, hipersensible, diría yo. No es fácil hablar de esto y no es fácil vulnerabilizarte. No es fácil poner cuchillos en las manos de las personas que no sabes cómo las van a utilizar. Si era para cortar sogas, liberarte o para clavártelos. Calladita te ves más bonita. No hagas esto. No pises fuerte. No hables tan fuerte. No te rías tanto. Que no te vean tanto. No saques tanto tu talento. Esconde un poquito tu voz. Ay, eres un poquito negrita. Ese pelo, pelo malo. ¿Por qué no te lo alisas? La nariz la tienes muy ancha. Ay, los labios. Ay, las caderas. Y yo por dentro ya sabía que tenía que transformar el veneno en medicina. África, 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 África. Soy negra, soy black, soy negra, soy black. ¿Tú qué sabes? ¿De dónde vengo yo? La sangre que tengo yo, la sangre que va en mi corazón. ¿Quién te crees para juzgar mi dolor? Por mis ancestros, por mi familia, por los que se fueron con tanto dolor. Se acabó. Una de las personas más importantes de mi vida es sin duda mi compañero, mi amigo, mi amante, mi esposo, Leo, que ha tenido de verdad una resiliencia importante, sobre todo en los tiempos donde pasaron mis tormentas, que me tomó la mano, quien me apoyó, me acompañó, sin muchas veces entender lo que me sucedía, y sufrió los daños colaterales de tanto dolor. Tener una persona al lado quebrada y en constante sufrimiento como el que estuve pasando durante ese tiempo es realmente lo que dicen: cuando una persona se enferma de la familia, se enferma toda la familia. Leo representa a mi compañero, mi salvavidas en muchos momentos, mi compañero de viaje, pero sobre todo representa el amor. El 2020 fue el momento de rompimiento, de la revelación. Encontré a Marger. Comenzó un proceso de reparación, un proceso de crecimiento y de amor propio. Encontré un camino maravilloso en mi búsqueda durante muchos años. A la par de mi carrera musical, estaba en mi búsqueda de mi felicidad, mis sueños, pero también una búsqueda espiritual en donde me preguntaba por qué había tanto sufrimiento
en el mundo y en mi vida. Para ti yo soy salvavidas, ya llegó tu negra pa' cambiarte la vida. Tú no eres Colón ni yo la Santa María. Conquístame esta isla perdida. Cuando encontré el budismo de Nichiren, fue como si me hubiesen lanzado una soga al final del túnel. Aprendí lo importante de la compasión, de prestar atención a las miradas y escuchar los gritos detrás de los silencios. Hay muchos sufriendo, muchos con un nudo en la garganta porque no saben con quién hablar, a dónde buscar. Hay muchos que ayudar. Hay que hablar. Hay que ser valientes para decir la verdad. Así podremos pulir nuestro carácter y pulir a otros, y también ayudarlos a alcanzar grandes alturas. Encontrar las 4 patas de la mesa. Reconocer que tienes un problema, aceptarlo y buscar la ayuda profesional respectiva. Luego, encontrar una base filosófica y espiritual sólida que nos ayude como un salvavidas a navegar las tormentas y sostenernos hasta que podamos encontrar la calma. Aceptar que la medicación puede salvar tu vida. Salvó la mía. Buscar la salud en cada área de nuestras vidas es vital. Lo que consumimos, lo que escuchamos. Que la salud mental y el amor propio sean tu trabajo diario. Es una tarea que no se acaba y que debemos asumir hasta el último respiro de esta vida. ¿Y qué sucede si todo esto ha sido el master plan para convertir mi vida en una verdadera obra maestra? Hoy entendí que mi mayor éxito ha sido sobrevivir, convirtiéndome en mi mejor versión. Abrazar la vida con uñas y dientes, como mi bambú, que crece alto, que se dobla, que resiste las tormentas, pero no se rompe. Cuando canto, me conecto con el source, con la eternidad. Cuando canto me elevo. Cuando canto me curo. La música es vida. Reconciliarme con mi vida y abrazarla. Abrazar mi vida de nuevo, como quien arrulla a un niño pequeño. El artista es una especie de huérfano que quiere ser querido. Necesita el aplauso como validación y el amor del público como validación. Hoy, mi mayor trabajo ha sido reconocerme a mí, validarme a mí, y que quizás esta historia pueda resonar en el corazón de alguien que estuvo tan perdido como estuve yo, tan adolorida como estuve por tantos años, sin saber que hay una medicina para el dolor, y es el amor. Y el amor empieza por uno mismo, el amor propio. Esa es la verdadera medicina. Aunque mi camino no era el que había soñado, encontré nuevas pasiones. Incluso cuando nuestros sueños se rompen, aún podemos encontrar belleza y significado en los fragmentos que quedan. Podemos crear algo nuevo y hermoso a partir de nuestras experiencias más difíciles.
aprendiendo, creciendo y trabajando, convirtiéndome en mi mejor versión y viviendo día a día presente, aquí y ahora, valiente. Hoy soy valiente. Mucho más fuerte cuando canto así. Cicatrices tengo aquí en el pecho, están grabadas con fuego por dentro, con pedazos de oro se pegan. Cada parte con el tiempo se renueva y estoy más fuerte, más reluciente, viviendo cada momento en el presente. Busco solamente cosas que me eleven. Valiente. Ese es mi fuerte. Cuando canto así, soy valiente. Mucho más fuerte. Por eso es que me quiero abrir. Y soy valiente. Encontrar